Una niña sin hogar es abandonada, con solo una silla de ruedas, pero un millonario cambia su vida. Lucía, con apenas 10 años, podía sentir el frío atravesar su piel como aguijones helados. Allí, en un oscuro callejón de la ciudad, donde el brillo de los rascacielos apenas llegaba, se encontraba sola. La noche caía como una manta pesada, y el eco de risas y música provenía de las festividades que seguramente sucedían en los lugares apuestos, donde la opulencia se alzaba ante la miseria. Su madre, consumida por sus demonios internos, la había dejado atrás. Una silla de ruedas desvencijada, con pintura desgastada, era su única compañía. Lucía podía recordar el día en que su madre la abrazó por última vez, una promesa de que todo mejoraría. Pero el abrazo nunca volvió. El eco de las latas de basura rebosantes resonaba, y cada sonido era un recordatorio de su soledad. Se agarraba fuerte a los brazos de la silla, un refugio que le daba una mínima sensación de seguridad mientras los vientos helados azotaban su rostro. En el fondo de su corazón, una chispa de esperanza luchaba por sobrevivir, y a pesar de la tristeza profunda, sus ojos brillaban con valentía. Esa noche, una figura apareció a lo lejos, iluminando el callejón con la luz de su coche. Era Alejandro, un multimillonario atrapado en su mundo de lujo, donde todo parecía superficial y vacío. Él, como un fantasma perdido entre el ruido de la riqueza, bajó del auto para asistir a una actividad de caridad. Pero en lugar de dirigirse al glamoroso evento, sus pasos se desvían. Una extraña fuerza lo atrae hacia el callejón. Cuando los ojos de Alejandro se encuentran con los de Lucía, un torrente de emociones arrebata su ser. Esa mirada, llena de tristeza y una mezcla de inocencia y desconfianza, lo sacude hasta lo más profundo. Lucía no es solo una niña, es un espejo que refleja su propio vacío. Algo en su interior despierta, una pregunta que siempre ha esquivado. ¿Qué es realmente la felicidad? Los murmullos de su mundo resuenan en su cabeza, pero aquí, entre la penumbra y las sombras, siente que debe hacer algo. Alejandro se agacha, acercándose a ella, y le sonríe. «Hola, pequeña, ¿te gustaría contarme tu historia?», dice con un tono suave. Lucía tantea las palabras mientras lucha por articular su dolor. Sus manos temblorosas se desplazan hasta su pecho, sintiendo el nudo en la garganta. ¿Cómo podría explicarle al hombre que tiene todo lo que ella jamás soñó? Pero a medida que las horas pasan, un vínculo comienza a formarse entre ellos. Sin embargo, un secreto oscuro acecha, un pasado que se entrelaza con el de Alejandro, uno que podría romper la frágil conexión que están construyendo. Alguien ha estado vigilando desde las sombras, preguntándose si Lucía es solo una niña abandonada o la llave de un pasado perdido. La noche avanza y en el aire se percibe algo indescriptible, un cambio, una promesa. Pero tanto Lucía como Alejandro aún deben enfrentar las tormentas que se avecinan. La verdad siempre tiene un precio. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La noche seguía su curso. Una calma tensa se sentía en el aire entre Lucía y Alejandro. Un vínculo frágil, pero lleno de promesas, comenzaba a florecer. Ellos hablaban, compartían palabras que llenaban el vacío de sus soledades. Pero justo cuando las risas leves se deslizaron entre ellos, un ruido irrumpió, desgarrando como un cuchillo la atmósfera. Un estruendo sordo resonó a lo lejos, seguido de gritos agudos y alarmantes. Lucía se estremeció. El corazón le latía con fuerza, un tambor descontrolado en su pecho. Alejandro se enderezó, los ojos ampliados en alerta. Algo estaba mal, algo muy mal. Rápidamente, él tomó la mano de Lucía
y con un movimiento firme la guió hacia la salida del callejón. «¡Vamos!», murmuró, su voz un puente entre la confusión y la certeza. Al llegar a la bocacalle, se encontraron con un caos desatado. Una multitud de personas corría, empujándose unos a otros. Las luces de los coches parpadeaban como estrellas en una tormenta. En medio de ese pánico, una figura apareció. Un hombre ataviado con un abrigo oscuro, su rostro parcialmente oculto bajo una capucha. Sus ojos relampagueaban con una intensidad que fulminaba. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda al reconocer al extraño. «No, no es posible», susurró, los labios temblando. El hombre giró la cabeza, como si sintiera la mirada de Alejandro, y una sonrisa burlona se dibujó en su rostro. Era Miguel, un viejo amigo convertido en rival. Alguien que había compartido su vida antes de que el dinero lo transformara en un monstruo. «¿Te sorprende verme aquí, amigo?», dijo Miguel, su voz melódica impregnada de desdén. «Te has olvidado de dónde vienes, ¿verdad? Pero ya es hora de recordar». Esa última palabra retumbó en el aire como un eco amenazador. Lucía, quien había sentido el cambio abrupto en el ambiente, miró a Alejandro con los ojos grandes y llenos de confusión. «¿Quién es?», preguntó, su voz temblorosa. La pregunta quedó suspendida, pesada como una losa. «Él no es nada para ti, Lucía», respondió Alejandro, tratando de mantener la calma, mientras una tormenta de recuerdos y emociones se desataba en su interior. Miguel había estado involucrado en un episodio oscuro de su pasado, uno que pensó haber dejado atrás, una traición, un secreto inconfesable. «Ah, pero si es algo para ella. ¿Sabías que Lucía no es quien crees?», Miguel se burló, acariciando la tensión en el aire, disfrutando del juego. «Todo lo que sabes tiene patas cortas, Alejandro. Lucía es mucho más que una niña en la calle. Es la razón por la que perdiste lo que más querías». Las palabras cayeron como un jarro de agua helada. Lucía, confusa, dio un paso atrás. «Yo no entiendo», dijo, su voz apenas un susurro. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «No puede ser, Miguel. No puedes hacer esto», gritó. Pero el pasado se cernía sobre ellos como una sombra oscura. La multitud seguía corriendo. Gritos y confusión resonaban por todas partes. Pero en medio del caos, el aire se volvió denso, con una revelación implacable. Lucía no solo era una niña perdida. Su existencia podría desenterrar secretos devastadores que ni Alejandro quería afrontar. La presión en el pecho de él se convirtió en un remolino de tánico. ¿Quién era realmente Lucía? ¿Y qué secretos peligrosos estaban enterrados en la historia que compartían con un hombre que había sido parte de su vida antes de que el éxito lo corrompiera? Un silencio profundo lo envolvió, y mientras las palabras de Miguel se desvanecían en la multitud, la única certeza que quedaba era que el futuro de Lucía, de Alejandro, estaba en la cuerda floja. Estaba realmente lista para descubrir la verdad que había estado acechando todo este tiempo. El silencio que seguía a las palabras de Miguel era ensordecedor. Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Lucía miraba a Alejandro con confusión, sus ojos repletos de preguntas, mientras la multitud a su alrededor se disolvía en un caos frenético. «¿Qué quieres decir, Miguel?», le exigió Alejandro, la voz tensa como cuerdas a punto de romperse. «Lucía», Miguel continuó, su tono disfrutando la revelación, «es más valiosa de lo que imaginas. La razón por la que tu vida se volvió un enredo de mentiras y dineros». Una risa fría salió de sus labios, y en ese momento Alejandro comprendió que no era solo un antiguo amigo volviendo a la vida. Era el portador de un oscuro secreto a sus espaldas. «¡Basta!», gritó con fervor, pero el eco de su desesperación perdió poder entre el murmullo del público. «Lucía es solo una niña, y tú no tienes derecho a amenazarla».
Alejandro dio un paso adelante, decidido a protegerla, pero un golpe inesperado interrumpió su impulso. Un disparo resonó, cortando el aire como un cuchillo y haciendo que la multitud se dispersara en una ola de pánico. Lucía gritó, y la naturaleza de su voz elevó la adrenalina en el cuerpo de Alejandro. Sin pensarlo, él se arrojó sobre ella, cubriéndola con su propio cuerpo. El ruido estalló como un trueno, mientras más disparos se oían, haciendo que la gente corriese en direcciones opuestas, buscando refugio. Alejandro sintió el peso de la desesperación. «Vamos, Lucía», ordenó, tirando de su silla de ruedas. La noche se volvió un torbellino de luces intermitentes y sombras al pasar entre la muchedumbre. Sin embargo, su enfoque era ahora solo en proteger a la niña a su lado, pero mientras lo hacía, el terror lo abrazaba. Cuando finalmente lograron salir del callejón, Lucía seguía temblando, el miedo resonando en su pequeño rostro. Alejandro se detuvo, girando en el lugar para asegurarse de que no había amenaza inmediata. Y fue ahí cuando miró a Lucía a los ojos, buscando su seguridad. Pero lo que vio en su mirada fue algo que lo paralizó. «¿Por qué te arrojas por mí, Alejandro?», preguntó, con una voz quebrada. «¿Quién soy yo realmente para ti?». Y en un instante fugaz, la conexión entre ellos se desvaneció, como si una tormenta hubiera arrasado su pequeño mundo. Miguel, que los había seguido con pasos sigilosos, sonrió al ver su incertidumbre. «Ah, ¿lo ves, niño rico? Ella no es solo una niña abandonada, es la clave para entender tu pasado». El aire se volvió denso, y de repente el rostro de Miguel se iluminó con un brillo siniestro. «No, ¿lo has notado? Lucía es tu hija, Alejandro». Las palabras de Miguel atravesaron el corazón de Alejandro como un rayo. Lucía no solo era una niña perdida entre sombras, era su propia sangre. Sus entrañas se retorcieron al recordar el último año, donde pensó que el tiempo y la distancia le habían robado todo. Pero aquí estaba, frente a él, el motivo detrás de su vida descompuesta. «¿Qué estás diciendo?», tartamudeó, incapaz de comprender la enormidad de esa revelación. Pero mientras terminaba de formular la pregunta, un destello de reconocimiento cruzó la mente de Lucía. Su mirada se endureció, como si una chispa de memoria se atizara por dentro. «¿Papá?», susurró con una mezcla de temor y esperanza. Y así, entre balas y recuerdos, un nuevo tormento surgía. Alejandro comprendía que la verdad no solo podría destruirlos a ambos, sino que el pasado que había intentado enterrar volvía a reclamarlo. «Lucía», comenzó. Pero de pronto, una sirena de policía resonó en la distancia, acercándose rápidamente, trayendo consigo una nueva ola de pánico. Mientras Lucía se aferraba a su brazo, el suelo temblaba bajo sus pies. La verdad, esta verdad aplastante, ya no podía ignorarse. ¿Podrían escapar juntos? ¿Sobrevivir a lo que estaban a punto de descubrir? La noche todavía estaba llena de sombras, y las respuestas se desvanecían en el aire tenso. Alejandro sabía que ahora, más que nunca, el futuro de ellos dependía de desentrañar secretos que cambiarían todo lo que pensaban saber. El silencio que seguía las palabras de Miguel era ensordecedor. Alejandro sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Lucía miraba a Alejandro con confusión, sus ojos repletos de preguntas, mientras la multitud a su alrededor se disolvía en un caos frenético. «¿Qué quieres decir, Miguel?», le exigió Alejandro, la voz tensa como cuerdas a punto de romperse. «Lucía», Miguel continuó, su tono disfrutando la revelación, «es más valiosa de lo que imaginas. La razón por la que tu vida se volvió un enredo de mentiras y dinero». Una risa fría salió de sus labios, y en ese momento Alejandro comprendió que no era solo un antiguo amigo volviendo a la vida, era el portador de un oscuro secreto a sus espaldas. «¡Basta!», gritó con fervor, pero el eco de su desesperación perdió poder entre el murmullo del público. «Lucía es solo una niña, y tú no tienes derecho a amenazarla». Alejandro dio un paso adelante, decidido a protegerla, pero un golpe inesperado interrumpió su impulso. Un disparo resonó, cortando el aire como un cuchillo y haciendo que la multitud se dispersara en una ola de pánico.
Lucía gritó, y la naturaleza de su voz elevó la adrenalina en el cuerpo de Alejandro. Sin pensarlo, él se arrojó sobre ella, cubriéndola con su propio cuerpo. El ruido estalló como un trueno, mientras más disparos se oían, haciendo que la gente corriese en direcciones opuestas, buscando refugio. Alejandro sintió el peso de la desesperación. «¡Vamos, Lucía!», ordenó, tirando de su silla de ruedas. La noche se volvió un torbellino de luces intermitentes y sombras al pasar. Entre la muchedumbre. Sin embargo, su enfoque era ahora solo en proteger a la niña a su lado, pero mientras lo hacía, el terror lo abrazaba. Cuando finalmente lograron salir del callejón, Lucía seguía temblando, el miedo resonando en su pequeño rostro. Alejandro se detuvo, girando en el lugar para asegurarse de que no había amenaza inmediata, y fue ahí cuando miró a Lucía a los ojos, buscando su seguridad. Pero lo que vio en su mirada fue algo que lo paralizó. «¿Por qué te arrojas por mí, Alejandro?», preguntó con una voz quebrada. «¿Quién soy yo realmente para ti?». Y en un instante fugaz, la conexión entre ellos se desvaneció, como si una tormenta hubiera arrasado su pequeño mundo. Miguel, que los había seguido con pasos sigilosos, sonrió al ver su incertidumbre. «Ah, ¿lo ves, niño rico? Ella no es solo una niña abandonada, es la clave para entender tu pasado». El aire se volvió denso y de repente, el rostro de Miguel se iluminó con un brillo siniestro. «¿No lo has notado? Lucía es tu hija, Alejandro». Las palabras de Miguel atravesaron el corazón de Alejandro como un rayo. Lucía no solo era una niña perdida entre sombras, era su propia sangre. Sus entrañas se retorcieron al recordar el último año, donde pensó que el tiempo y la distancia le habían robado todo. Pero aquí estaba, frente a él, el motivo detrás de su vida descompuesta. «¿Qué estás diciendo?», tartamudeó, incapaz de comprender la enormidad de esa revelación. Pero mientras terminaba de formularla, pregunta, un destello de reconocimiento cruzó la mente de Lucía. Su mirada se endureció, como si una chispa de memoria se atizara por dentro. «¿Papá?», susurró con una mezcla de temor y esperanza. Apenas pudo procesar las palabras, pero una sacudida de recuerdos comenzó a inundar su mente. Flashbacks de momentos perdidos, días que había deseado olvidar. Recordó a una mujer, una figura brumosa que lo había llevado a la ruina. La madre de Lucía, su amor de juventud y las promesas que nunca cumplió. «¡No puede ser!», exclamó, el pánico retumbando en su pecho. Pero Miguel sonrió, complacido, como un gato que juega con un ratón atrapado. «Deberías haberlo visto venir, Alejandro. Tus decisiones, tus secretos, ahora están aquí, presentes. Lucía no solo es tu hija, también es el hilo que une tu pasado con tu presente». De repente, una ráfaga de viento llevó consigo un grito desgarrador. Un grupo de hombres apareció, envueltos en capuchas oscuras, gritando órdenes, mientras se acercaban con intenciones claramente hostiles. Alejandro sintió que su corazón se detenía. No solo estaba luchando por la vida de Lucía, ahora se enfrentaba a sus peores demonios, aquellos que habían estado tras de él todo este tiempo. «¡Corren hacia nosotros!», gritó Miguel, con un tono burlón que perforaba el caos que los rodeaba. «Huye, Alejandro, puedes sentirlo. El pasado siempre vuelve para reclamar lo que le pertenece, y nadie estará a salvo esta vez». Lucía, aún en shock, quedó paralizada, incapaz de moverse. Alejandro la tomó de la mano, apretando fuerte, sintiendo que el sudor le chorreaba por la frente. «Lucía, no hay tiempo», le gritó, pero el horror en su mirada le hizo desear que el terreno se separara en ese momento. Ellos no solo eran sobrevivientes de un tiroteo, eran prisioneros de su historia. Las sombras de sus decisiones los habían seguido hasta aquí, y ahora, tal vez todo se estaba desmoronando de nuevo. Alejandro sintió cómo su voz se quebraba, mientras una nueva comprensión lo abrumaba. La verdad que creía haber dejado atrás lo acechaba, dispuesta a devorarlos.
¿A qué estás jugando, Miguel?, demandó Alejandro, sintiendo que el tiempo se agotaba. La vida de Lucía pendía de un hilo. Pero el brillo en la mirada de Miguel le advertía que el verdadero juego apenas comenzaba. Las sirenas se acercaban, la visión se oscurecía, y en medio del caos, la única certeza era que la vida de todos ellos estaba a punto de dar un giro inesperado, dejando en el aire la pregunta de quién realmente era su enemigo. ¿Podrían escapar juntos? ¿O el pasado ya había sellado su destino? La noche era aún joven, pero el amanecer que traía podría ser más oscuro de lo que jamás imaginaron. Alejandro permaneció paralizado, sus pensamientos desbordándose ante la revelación. ¿Lucía es mi hija? La idea retumbaba dentro de su mente como un eco ensordecedor. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, Miguel giró sus ojos hacia la multitud, como si un nuevo espectáculo hubiera comenzado. El sonido de los disparos resonaba aún en su mente. Pero la adrenalina se disparó de nuevo cuando vio que los hombres de las capuchas se movían hacia ellos. Eran sombras amenazantes en medio del caos. «Tenemos que irnos, Alejandro», gritó Lucía, la voz temblorosa mientras se aferraba a su brazo. Pero él estaba aturdido, en shock. Un grito desgarrador cortó el aire. Una mujer, en medio de la multitud, había caído al suelo, cubierta de sangre. La escena parecía sacada de una película de horror, y el miedo se apoderó de Alejandro. No solo luchaban por sus vidas. Ahora el destino de Lucía, su hija, colgaba en la balanza. Pero el rostro de Miguel brillaba con una locura controlada. «El pasado siempre vuelve, hermano. Nunca podrás escapar de lo que eres», dijo con un tono burlón. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Miguel estaba disfrutando este momento, pero lo que no sabía era que detrás de él, un grupo de hombres se estaba acercando rápidamente. Se escuchó el sonido de un motor acelerando, y justo detrás de los hombres de la capucha, un coche negro se detuvo en la acera. Las ventanas tintadas reflejaron un par de ojos fríos que observaron la escena. De repente, una figura elegante salió del vehículo, y la multitud se separó, como si fuera un israelita entre moabitas después de abrir el mar. «¡Deténganse!», gritó esa figura, una mujer con un abrigo rojo brillante que contrastaba con la oscuridad de la noche. Su cabello largo flotaba detrás de ella como una estela. Era Laura, la madre de Lucía. Alejandro se sintió ensordecido por la revelación. «¿Laura?», murmuró, su corazón latiendo con furia en su pecho. La mirada de la mujer brillaba con la determinación de una madre, y su voz resonó en la confusión. «Lucía, ven aquí». Las palabras eran un imán. Lucía, sorprendida, se soltó de la mano de Alejandro y corrió hacia su madre. Pero en ese momento, todo se tornó caótico. Los hombres de la capucha, que parecía que habían llegado a buscar venganza, se precipitaron hacia Laura. «¡Tú nos hiciste esto!», gritaron. La multitud contuvo el aliento. El caos se apoderó de todo, mientras la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Alejandro avanzó, impulsado por la visión de su hija, pero en un instante, un disparo resonó nuevamente. Un grito lleno de terror y asombro se escuchó, pero no era Laura quien había caído. Alguien había apuntado y disparado en el caos. Lucía se detuvo en seco, paralizada. El tiempo pareció detenerse. Alejandro recordó el abrazo de su madre, la felicidad que había sentido al ver a Lucía, pero ese recuerdo se desvanecía rápidamente ante la nueva realidad. «¡No! ¡No, por favor!», gritó, avanzando. Pero otro disparo resonó, y en un giro desgarrador de los acontecimientos, vio caer a Laura, su figura tambaleándose antes de desplomarse en el suelo. Una ola de horror lo invadió. «¡Mamá!», gritó Lucía, corriendo hacia ella, pero Alejandro no podía permitirlo. Miguel, riendo en la distancia, finalmente dejó escapar todo su veneno. «Lo ves, Alejandro, lo perdiste todo. La historia se repite. Saludé a tu hija en la miseria, y hoy te la quito ante tus ojos.
La risa se convirtió en un grito desgarrador cuando la multitud estalló en pánico. «Levántense, váyanse», gritaba la gente, mientras Alejandro se sentía atrapado en una pesadilla de horror. Los rostros de confusión, los gritos de terror. Lucía, con lágrimas brotando de sus ojos, miraba a su madre. Alejandro sintió que su corazón se rompía. ¿Realmente había perdido a todos los que amaba? Pero entonces un destello de luz iluminó la oscura escena, y una voz resonante salió de entre la multitud. «¡Basta!». Era una figura conocida, la abuela de Lucía. «No más, no más. Todos somos parte de esto». Aquella revelación abrió otra caja de Pandora, y la verdad comenzó a desenredarse en 1000 direcciones. La conexión que los unía estaba siempre presente, si tan solo hubieran tenido el valor de enfrentarla. Un nuevo caos irrumpió cuando la policía finalmente llegó, iluminando la escena con luces parpadeantes. Pero lo que Alejandro no podía saber era que Miguel no era quien él pensaba. Las cartas estaban sobre la mesa, pero el destino de todos seguía en el aire. ¿Qué eran realmente? Unos en relación a otros. ¿Y si nada era lo que verdaderamente creían? ¿Podrían aferrarse a una verdad construida sobre mentiras? La noche todavía rugía salvajemente. Todo estaba en juego. Los gritos y el caos envolvían la escena, y el miedo se podía sentir en el aire como un manto pesado. Alejandro miraba a Laura en el suelo, su mente tratando de procesar lo que había sucedido. «No puede ser», gritó, sus manos temblorosas apretando la silla de ruedas de Lucía. Si movía la vista un segundo más, pensaría que estaba en una pesadilla. Lucía, paralizada, observaba a su madre tendida en el suelo, un charco de sangre expandiéndose a su alrededor. «¡Mamá!», gritó, y el eco de su voz desgarró el aire. Pero la brutalidad de la realidad golpeó con fuerza. Alejandro sintió que cada uno de sus latidos retumbaba en sus oídos, como un tambor de guerra. No podía permitir que el horror la consumiera. «Lucía, ven aquí», le ordenó, arrastrando a la niña hacia su lado. Pero ella continuaba mirando a su madre, incrédula. Fue entonces cuando un estremecimiento recorrió la espalda de Alejandro. No era solo la tragedia. Era algo más profundo, algo que lo sacudió, una conexión olvidada. Una voz resonó. «¡Suéltala, Alejandro!». Era Miguel, acercándose con una expresión triunfante. Sus ojos brillaban con un placer retorcido, como un niño en una feria. La historia se repite, amigo. Todo lo que has hecho, todo lo que has sido, ha llevado a este momento. Y tú no puedes escapar. Un rugido de frustración brotó de Alejandro. «¡Cállate!». Era un grito cargado de ira y desesperación. La culpa empezó a apoderarse de él, y las palabras de Miguel empezaron a resonar en su mente. ¿Por qué? No podía dejar que Lucía quedara atrapada en este desastre. Rasguñó el suelo con la determinación de proteger a su hija, pero un movimiento del fondo de la multitud lo detuvo en seco. Alguien se acercaba. Un hombre que había estado observando desde las sombras. «¡No, no, no!», gritaron varios al mismo tiempo, pero no hubo tiempo de retroceder. Fue un instante. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre dejó caer algo al suelo, un objeto pequeño y redondo, que estalló en 1000 colores. Era una granada, una explosión de luz brillando en medio de la oscuridad. El aire se volvió denso, un silencio repentino que cortó la tensión. «¡Cúbrete!», Alejandro gritó, arrojándose sobre Lucía, pero un silencio y una onda expansiva lo lanzaron hacia atrás. La explosión resonó como un trueno en la noche. Todo se volvió una mezcla de luz y oscuridad. Cuando el polvo se asentó, Alejandro luchó por levantarse. La escena ante sus ojos era un caos. Gritos, cuerpos en el suelo, luces brillantes reflejándose en rostros aterrorizados. Pero lo que lo dejó helado fue lo que vio. A su lado, en el suelo, yacía Miguel, una herida abierta en su frente y su cuerpo inmóvil. La sonrisa burlona se había desvanecido, reemplazada por la incapacidad de hacer más daño. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Los pensamientos de Alejandro chocaban como una tormenta. Cuando logró levantarse,
Algo helado recorrió su cuerpo. Sus ojos se encontraron con los de Lucía, y ella, aún temblando, tuvo una revelación espantosa. «Papá, ¿por qué salió volando ese hombre?», preguntó temblando. La voz de ella era un susurro perdido entre el horror. «Alejandro», una voz familiar, surgió del caos. Era Laura, que, a pesar de la caída, parecía estar bien. «No, eso no puede ser. ¿Estás tú aquí?», balbuceó, incrédula. Y en un instante, todo cambió de nuevo. «¡Esperen!», Alejandro exclamó, mientras un nuevo suceso cortaba la atmósfera. La mirada de Laura se oscureció. Sus ojos ardían de confusión, pero entonces, de repente, algo en su rostro cambió. «Tú no sabes toda la verdad, Alejandro. Ni siquiera sabes quién ha estado manipulando todo esto desde el principio». Las palabras la envolvieron en un misterio. La relación entre ellos, marcada por secretos, traiciones y encuentros perdidos, pendía de un hilo. Al ver la expresión en su rostro, Alejandro sintió algo crujir dentro de él. La conexión que creía reparada ahora se volvía más confusa. La verdad estaba ahí, al borde de la revelación. Y lo único que podía pensar era: ¿qué más nos han escondido? ¿Quién estaba realmente detrás de todo esto? La última explosión había oscurecido la verdad, pero plantaba preguntas angustiosas. La noche ya no era solo una tormenta, era un laberinto. Los escombros de la vida de todos estaban esparcidos alrededor, y el futuro quedaba en suspenso. ¿Se atreverían a enfrentarse a lo que había estado oculto todo este tiempo? La noche seguía, y el miedo parecía arrastrar consigo a sus miedos más profundos. La tensión en el aire era palpable. Alejandro miraba a Laura, caía en un silencio sepulcral, asimilando la magnitud de lo que estaba pasando. La multitud se agolpaba, el caos reinaba, pero el mundo alrededor de él parecía desvanecerse en un borrón. Lucía, con su mirada llena de incertidumbre, se mantenía pegada a su lado. «Papá, se está desangrando», gritó, su voz desgarradora atravesando el tumulto. Con el corazón en la boca, Alejandro se agachó junto a Laura, su mente un torbellino de emociones. «Por favor, mamá, despierta», imploró. Pero las palabras parecían perderse en el aire, como si la propia vida le estuviera escapando. El pulso de su hija resonaba en su pecho, la verdadera esperanza. Un grito rasgó la multitud. «Alejandro». Una figura emergió del caos. Era su primo, Daniel, empujando a la gente a un lado, como si la vida dependiera de ello. «¿Qué demonios pasa?». Alejandro no podía responder. Enfocado en el presente, sus ojos nunca se apartaron de Laura. Veía sangre. El rojo brillante contrastaba con el asfalto negro. Esa imagen lo estaba consumiendo. La respiración de Laura era cada vez más superficial. «Tienes que llamar a una ambulancia», pidió Alejandro, mientras sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Pero Daniel estaba paralizado. Yo no sé qué hacer», balbuceó, mirando a su alrededor como si buscara respuestas en los rostros ajenos. Alejandro apretó los dientes, toda su frustración ardiendo. «Haz algo». De repente, el aire se llenó de sirenas. Una luz azul rojiza destellaba en la distancia y trajo consigo un destello de alivio. Sin embargo, lo que siguió fue una sombra. La multitud dejó de gritar. Todos miraron a Daniel, que de repente retrocedió, visiblemente pálido. «¿Qué sucede?», Alejandro preguntó. Pero el murmullo se extendió como un incendio forestal. «Daniel, entre». Titubeos. Apuntó hacia la entrada del callejón. «¡Ahí! ¡Es la policía!». Alejandro sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «No, no pueden encontrarnos aquí», murmuró, mientras el caos comenzaba a tomar un nuevo rumbo. Fue entonces que una figura familiar hizo su aparición. Elena, la hermana menor de Alejandro, salió de entre la multitud. «¿Qué estás haciendo aquí?», Alejandro preguntó, esperanzado y confundido.
Pero lo que ella tenía para decir no era para tranquilizar. Vine a ayudar, pero no sé si podamos salvar a Laura. Elena se agachó junto a su madre, palideció al contemplar la gravedad de la herida, pero las luces de la policía se volvían más intensas. Alejandro sintió un impulso, una adrenalina recorrer su cuerpo. «Levanta, Lucía, necesitamos salir de aquí». Con esfuerzo, lograron mover a Laura aún mientras Elena quitó la chaqueta para presionar la herida. Los gritos de la multitud se intensificaban. Los hombres de negro, los que habían estado buscando a Miguel, parecían dispersarse entre la multitud, acercándose peligrosamente. Al intentar levantarse, se encontraron con otra figura. Miguel, con su característica sonrisa burlona. ¿Vieron eso? La madre pierde, el pasado llama, y todos quedan atrapados en el juego, pronunció, los ojos brillando con una locura intensa. «Cállate», gritó Alejandro, sintiendo que la rabia electrizaba su cuerpo. No podía dejar que Miguel siguiera, pero mientras Alejandro hacía un movimiento, un intenso estallido rompió el aire. Un nuevo disparo, esta vez más cercano. El mundo parecía caer en picada. Un destello blanquecino iluminó el callejón, y entre la confusión, algo estalló. ¡Una bomba de humo! La niebla gris se desató como una tormenta, y en un parpadeo, todo quedó envuelto en caos. De repente, escuchó un grito desgarrador. ¡Lucía! La voz de Laura resonó como un eco. Alejandro pudo sentir su dolor atravesándolo. ¿Qué? ¿Por qué gritas? La confusión se esparció como el humo en el aire, pero, entre las sombras, una pequeña figura comenzó a alejarse. ¡No! ¡Lucía, ven aquí! Alejandro se lanzó, intentando atravesar la nube, pero cada paso era como hundirse en arenas movedizas. Entonces, en un giro inesperado, un hombre salió corriendo de la oscuridad, un rostro conocido que lo dejó helado. Era Hernán, un viejo amigo de la familia que había desaparecido años atrás. «Alejandro, tienes que irte, ahora», gritó, señalando la salida mientras empujaba a Lucía hacia él. «¿Qué estás haciendo aquí? Tú estás muerto». Alejandro balbuceó, la incredulidad paralizándolo. No estoy muerto, pero ellos sí lo quieren hacer», cortó Hernán, moviéndose rápidamente en medio del caos. La niebla se dispersó momentáneamente, y de repente, Alejandro vio lo que había estado oculto tras las sombras. Eran hombres vestidos de oscuro, rodeando la escena. Enfrenta el pasado, Alejandro. Ellos han sido parte de tu historia. Tu vida. Vio a Lucía atrapada entre Hernán y la multitud. A tu alrededor, la verdad se desenreda. Para sobrevivir, debes enfrentar lo que has dejado atrás. Estás a punto de descubrir algo aterrador. El mundo se oscureció y luego resplandeció repentinamente. Alejandro podía sentir el aire pesado colisionando con su pecho, mientras una oscuridad distorsionaba los pensamientos en su mente. Mientras todo comenzaba a desmoronarse, un inesperado disparo retumbó una vez más, esto resonando en su corazón como un martillo sobre el acero frío. Cuando todo quedó en silencio, una verdad paralizante se instaló. Estaba a punto de saber que el lazo que lo unía con Lucía y Laura no era lo que parecía. Con la niebla como testigo, el peso de lo que se venía estaba sobre sus hombros y el futuro comenzaba a dar giros inesperados. ¿Cuánto de su pasado lo seguiría? ¿Estaban a punto de enfrentarse a algo que cambiaría todo? La noche seguía rugiendo, pero con cada segundo que pasaba se oscurecía más ante la revelación inminente. Cuando el silencio se asentó tras la explosión, la atmósfera se volvió densa y cargada. Ante sus ojos todo parecía un borrón. Alejandro miraba a Lucía, su pequeña, aún asustada y temblando entre sus brazos. El caos se había desatado, pero un terror aún más grande lo invadía. «¿Dónde está mi madre?», susurra Lucía, su voz apenas un hilo, quebrada. La mirada de Alejandro se tornó fría al ver a Laura en el suelo, y la angustia lo envolvía, pero algo más lo inquietaba, la sonrisa burlona de Miguel, todavía en el suelo,
Su presencia resonaba en el aire como una sombra inquietante. «No puede ser, ¿todo esto por ella?», pensó, sintiendo las piezas del rompecabezas caer en su sitio, pero en ese momento, un rugido resonó en el cielo. Era un helicóptero. Sus luces poderosas abarrotaban la escena, buscando algo en medio de la confusión. «¡La policía viene!», gritó alguien en la multitud. Alejandro se puso de pie, sosteniendo a Lucía con fuerza. Las sirenas llenaban el aire, cercando su espacio poco a poco. «Mamá, por favor, despierta». La voz de Lucía era un gritito desesperado. Alejandro sintió que se le rompía el corazón al ver a su hija así. Laura estaba caída, y el reloj parecía detenerse mientras el polvo se asentaba. «Lucía, tenemos que salir», dijo Alejandro, arrastrando a su hija hacia la salida del callejón. Pero antes de poder moverse, ese individuo oscuro, Hernán, dio un paso adelante, con una expresión oscura en su rostro. «No se vayan. Hay algo que deben saber. No es solo la verdad sobre Miguel. Hay más». Alejandro lo miró, completamente perdido, y el pánico creció en él. «¿Qué más?», preguntó, su voz temblando. «¿Qué más necesitas decir?». Hernán tomó un profundo suspiro, como si estuviera a punto de confesar un secreto que había guardado demasiado tiempo. «Lucía, ella no es solo tu hija. No sabes todo lo que ha pasado. Es parte de algo mucho más grande, de algo que yo he protegido, más de lo que te imaginas». Cada palabra era un puñetazo en el estómago de Alejandro. El aire se volvió pesado, cargado de significado. «Cállate, no entiendo nada de lo que dices, suéltala». Alejandro se lanzó hacia él, pero Hernán dio un paso atrás. El rostro de Lucía reflejaba confusión y miedo. «¿Qué significa esto, papá?», preguntó, la mirada de su hija, desgarrándole el alma. «Escuchen, escuchen», exclamó Hernán, el pánico brillando en sus ojos. «El pasado de Laura es más oscuro de lo que piensas. Esta no es solo tu historia. La tuya y la de Lucía están más entrelazadas de lo que podrías imaginar. Quien crees que está muerto, no lo está, y ella está en peligro». Las palabras resonaron en el aire. Alejandro sintió que toda la base de su mundo se tambaleaba. En un instante, la escena cobró vida nuevamente, con el aullido de sirenas, y de entre el humo, figuras familiares comenzaron a acercarse. «Sigue ahí, Alejandro, no vuelvas a mirarlo». Laura estaba vivo. Ella se puso de pie. La gente a su alrededor retrocedió y miraron horrorizados. Pero lo que más impactó a Alejandro fue el rostro de Laura. No eran sus ojos aquellos que conocía. Un destello siniestro iluminó su mirada. «Hola, Alejandro. ¿Me echabas de menos?», pronunció, una voz inquietante hablando desde dentro de ella. La multitud se detuvo, el miedo surgiendo como un oleaje. «¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí?». La incredulidad anidaba en su pecho. Justo cuando pensaba que había tocado fondo, todo se convirtió en un pozo de oscuridad. La verdadera identidad de su mujer, todo lo que había conocido, se desvanecía como humo. Y en ese instante, mientras los ojos de todos se dirigían a ella, la luz volvió a ellas. Un eco de recuerdos aplastantes hizo efecto. «Eres un ingenuo, Alejandro. Si supieras la verdad, no estarías aquí». Y en ese momento, entendió que su vida estaba construida sobre un laberinto de engaños. Lucía era la clave de una historia que ni siquiera había comenzado a entender. El sacrificio que creía haber hecho, el amor y la unión que había buscado en su vida, se desvanecía mientras las luces de la policía se acercaban. Una sirena resonó. El desenlace no sería como lo esperaba. Había más que perder, y todo lo que sabía, se evaporaba en el aire. Las sirenas llenaron el aire, y la última imagen de Laura se evaporó en la bruma. «¿Eres mi madre?». La pregunta de Lucía resonó como un dramático eco en el aire. La respuesta quedó atrapada en la garganta de Alejandro, mientras el caos se desataba a su alrededor. La verdad empezaba a caer. «¿Pero podría sobrellevar la carga que esto conlleva?». La noche, oscura y llena de secretos, revelaba un nuevo camino, aún lleno de incertidumbre. La atmósfera se volvió aún más pesada. El eco de la última exclamación de Laura resonó mientras el caos se desataba a su alrededor.
Alejandro estaba paralizado, aturdido. La proclamación de Hernán pesaba como una roca en su pecho. La mirada de su hija, llena de confusión, lo desgarraba. Pero antes de que pudiera responderle, en medio de la niebla que empezaba a disiparse, un destello iluminó la escena. ¡Alejandro! Una voz familiar surgió como un rayo. Sus ojos se abrieron como platos. Era su hermana Carla. Había pasado años sin verla. ¡No, aléjate de ella!, grita, pero algo en su tono sonaba diferente. Había algo desesperante en su voz. Quería correr hacia ella, abrazarla, pero una oleada de pánico lo detuvo. Laura, aún en el suelo, sostuvo su mirada fija en Carla. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? La incredulidad en la voz de Laura era palpable, y antes de que Alejandro pudiera entender la situación, Carla se lanzó hacia adelante, sus ojos fulgurantes de rabia y dolor. «Tienes que escucharme. No es lo que parece». Las palabras de Carla rompieron el silencio, y la multitud contuvo la respiración. La tensión se podía cortar con un cuchillo. «No puedes matarlo, no después de todo lo que has hecho». Alejandro se sintió desbordado. «¿Qué? ¿Matar a quién?». La confusión giraba en su mente como un torbellino. Lucía, entre sus brazos, temblaba. «¿Qué está pasando aquí?». «Alejandro, ocúpate de Lucía. Vete de aquí», grita Carla. Pero su rostro estaba pálido, sus ojos brillaban con lágrimas reprimidas. Sin embargo, las palabras que salieron de su boca dejaron a todos en shock. «Él es tu verdadero padre». El aire se volvió helado. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Se dio la vuelta para enfrentar a Laura. «¿Es cierto? Dime que no». Laura no respondió. Su mirada se tornó sombría. El terror lo envolvía. Comprendía que había estado viviendo en una ilusión, un laberinto de mentiras. No puede ser posible. Pero las palabras ya flotaban en el aire, y lo que creía saber se desvanecía. «Escucha, todo este tiempo te ha manipulado, Alejandro», continuó Carla, la voz desgarrada por la emoción. «Tu madre lo sabía. Laura no es quien dice ser. Lo arruinó todo. Te separó de tu padre, de mí, incluso de Lucía». Cada palabra era una puñalada en su corazón. «¡Cállate! ¡Cállate!», gritó Alejandro, incapaz de enfrentarlo. «No puede ser verdad». Un nudo se formó en su garganta. Su mente luchaba por procesar el golpe. La multitud estaba en silencio. Las miradas se alternaban entre confusión y juicio. Lucía lo miraba, sus ojos llenos de miedo. «¿Es cierto, papá? ¿Es cierto que no soy?». «No». Su voz se detuvo, el mundo giró. Eduardo fue empujado a la orilla de la locura. «No, no, no puedes estar diciendo esto. Tú no eres ella. Eres solo una mentira». Alejandro sentía que su corazón se partía en 1000 pedazos. Laura ahora se encontraba en medio del caos, su rostro una máscara de angustia. «Es mi hija», murmuró con un tono de súplica, pero las palabras se desvanecieron en la bruma del miedo. De repente, una explosión resonó a su espalda. El helicóptero que había estado sobrevolando aún empezó a descender como un ave de presa. «¡Tienen que irse! ¡Ahora!», gritó Hernán, pero el pánico ya atormentaba el aire. En ese instante, Alejandro supo que no eran solo palabras vacías. El pasado estaba a punto de reclamar lo que era suyo. No podía dejar que Lucía quedara atrapada en esa tormenta. «¡Lucía! ¡Ven aquí!», gritó, tendiendo la mano. La oscuridad se cernió sobre ellos de nuevo. La multitud estaba en pánico, y mientras el eco de la explosión retumbaba, cuando los secretos se desnudaban, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Quién soy yo realmente?», se preguntó en medio del caos, mientras la confusión lo devoraba. ¿Podría haber alguna verdad en medio de todo esto? Lucía giró hacia él. Su rostro era un espejo de dolor. «¿Eres mi padre?». Y esa simple pregunta vibró en el aire, como un canto de sirena, dejándolo afuera, confundido,
impotente y vulnerable. La noche aún tenía sorpresas, y el destino nos conducía sin rumbo a un abismo donde la verdad y la mentira se entrelazaban, dejando la respuesta flotando, sin un final a la vista. La escena se volvió frenética. Alejandro, en el centro del caos, sentía el corazón acelerado, mientras las revelaciones se amontonaban como sombras en la oscuridad. Las palabras de Carla seguían resonando en su mente. Él es tu verdadero padre. Chocaban contra sus pensamientos. ¿Era posible? La confusión lo envolvía como un manto pesado. No, dímelo a la cara, Laura. Alejandro suplicó, su voz llena de desesperación. Pero lo único que recibió fue el silencio helado de la multitud que se había formado alrededor. Lucía todavía se aferraba a su lado, su rostro pálido, hermosa pero aterrorizada. «¿Es cierto, papá? ¿Es mi abuelo?» Un escalofrío le recorrió la espalda. Alejandro miró a su hija, sintiendo la presión en su pecho. «No, no puedes, no es así», balbuceó. Pero también sabía que las mentiras ya no podían sostenerse. Mientras el caos continuaba, Hernán se acercó, su rostro marcado por la angustia. «No hay tiempo que perder. Tienes que actuar, Alejandro. La policía no tardará en llegar, y si no aclaras esto ahora, podría ser demasiado tarde». Un grito de horror atravesó la multitud cuando la luz del helicóptero iluminó el callejón, haciendo que todos se estrellaran de golpe. «¿Qué vamos a hacer?», repitió Lucía, aterrorizada, repitiendo la pregunta que todos querían hacer. «Vamos, Lucía, arriba», gritó Alejandro, alzándola en brazos, mientras trataba de avanzar. Pero antes de que pudiera moverse, un disparo se oyó de nuevo. El sonido fue seguido de un grito procedente de la multitud. «¡Es la policía! ¡Todos al suelo!». Las luces de azul y rojo iluminaban la oscuridad, y la tensión aumentaba. Supo que no podían quedarse allí. Tenía que proteger a su hija. No podía dejarla atrapada en un laberinto de mentiras. La figura de Laura, como un eco de su pasado, se desvanecía ante los ojos de Alejandro, y al instante pensó en la vida que habían perdido, en lo que nunca llegarían a ser como familia. «¡Carla, ayúdame!», gritó, mientras la angustia crecía. Su hermana se volvió hacia él, sus ojos llenos de dolor y determinación. «Alejandro, necesitamos salir de aquí. ¿Puedes ayudarme?». Con todo el coraje que le quedaba, Alejandro asintió y miró a Lucía. «Confía en mí, pequeña. Vamos a salir de esto. Quiero que tengas una vida mejor. Quiero protegerte». La pequeña asintió. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y esperanza. Con un último vistazo a Laura, Alejandro se apresuró hacia la salida del callejón, llevado por la feroz necesidad de escapar. Pero había una verdad en el aire y estaba a punto de desatarse. A medida que cruzaban la esquina, un grupo de agentes de policía se acercó enérgicamente. «¡Deténganse! ¡Alto!», gritaron, sus voces retumbando. Alejandro sintió pánico, pero no podía permitir que lo atraparan. «¡Atrás! ¡Por favor! Solo estamos tratando de proteger a una niña», exclamó Alejandro, mirando al grupo. Pero sin previo aviso, una figura apareció en la distancia. Era Miguel, su rostro irónico, iluminado por las luces intermitentes. «¿Ves lo que has desencadenado?», dijo, una sonrisa siniestra cruzando sus labios. Alejandro sintió que la ira crecía dentro de él. «Esto no se termina aquí, Miguel. Nunca me vas a ganar». Con un último impulso, se lanzó hacia adelante, listando las verdades que habían permanecido ocultas por tanto tiempo y gritando a la policía sobre la conexión que habían ignorado. «Esto es más grande que nosotros. Hay una verdad aquí que todos necesitamos conocer». El alboroto se fue desvaneciendo cuando la multitud comenzó a abrirse, dando paso a una revelación que cambiaría todo. En medio del conflicto y la desesperación, Alejandro encontró un rayo de esperanza. En la confusión, Lucía miró a su padre y preguntó con curiosidad: «¿Sigo siendo tu hija?». «¿Verdad?». «Siempre, siempre lo serás.
prometió Alejandro antes de que las luces de la policía centellaran alrededor de ellos. Una revelación estaba en el horizonte. La oportunidad de cambiar su historia aún colgaba en el aire gris. Pero lo que sucedió a continuación dejó un eco en su corazón. Los secretos estaban a punto de revelarse. Las conexiones entre ellos estaban más entrelazadas de lo que pensaban. Podrían encontrar su camino en el caos y desenmarañar la verdad que había permanecido oculta por tanto tiempo. La historia aún no terminaba. Al borde de un nuevo comienzo, todos tenían una decisión que tomar. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias exclusivas que están por venir. Aplasta el botón me gusta ahora. Eso alimenta el algoritmo y ayuda a que más personas conozcan esta historia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías. Queremos saber qué piensas. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este final. Este es el momento de mostrar tu apoyo.